Alin jamás imaginó que una fiesta de cumpleaños sería el detonante de un cambio radical en su vida. Lo que comenzó como una noche que prometía risas y celebración, pronto se convirtió en un evento marcado por la humillación y el desprecio. Sin embargo, detrás de cada acto de burla, a veces se oculta la chispa necesaria para encender un fuego de transformación. Era un día especial en la casa de Alin y Roberto. Las luces decoraban las paredes, el salón estaba lleno de invitados, y el bullicio de las conversaciones se mezclaba con la música que animaba la velada. A simple vista, era una noche perfecta. Sin embargo, para Alin, la perfección se tornaba en una sombra lejana. Mientras todos se enfocaban en celebrar el cumpleaños de Raimunda, la suegra, Alin pasaba desapercibida, sirviendo a los invitados y cuidando cada detalle. Nadie, ni siquiera su esposo, había recordado que también era su cumpleaños. Roberto, charlando y riendo con sus amigos, apenas le dedicaba una mirada fugaz. Alin, cansada y con los pies adoloridos, trataba de mantener una sonrisa mientras se encargaba de las tareas del hogar. Cada paso que daba, cada gesto de cortesía, se sentía como un recordatorio de su invisibilidad en su propia casa. Una pregunta comenzó a repetirse en su mente, martillando con fuerza. ¿Alguien se dará cuenta de que también es mi cumpleaños? La respuesta, aunque amarga, ya la sabía, no. De repente, el estruendo de un par de vasos cayendo al suelo interrumpió la algarabía. Alin, en su intento de servir, había tropezado, y el refresco se había esparcido como un símbolo de su agotamiento y soledad. Un silencio denso se apoderó del salón, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Raimunda, la dueña del festejo, alzó la voz con tono hiriente. «No eres capaz de hacer nada bien». Alin, con la vergüenza marcándole el rostro, agachó la cabeza y comenzó a limpiar sin responder. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo con todas sus fuerzas. Lo último que deseaba era que su suegra disfrutara viéndola quebrarse. Justo cuando parecía que la humillación no podía ser peor, Roberto se acercó con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Alin», dijo con voz sarcástica, «te tengo un regalo». Por un segundo, la esperanza se asomó en los ojos de Alin. Tal vez, después de todo, Roberto había recordado su cumpleaños. Pero esa ilusión se desvaneció en un instante cuando él sacó una escoba de detrás de la pared. «Aquí tienes tu vehículo. Puedes salir volando», agregó, provocando una explosión de risas entre los invitados. El mundo de Alin se detuvo. La escoba en sus manos se sintió más pesada que cualquier carga que hubiese llevado antes. Las carcajadas a su alrededor resonaban como un eco interminable, y la vergüenza se transformó en algo más profundo, una mezcla de ira y determinación. Con un movimiento firme, empezó a barrer los fragmentos del suelo, pero esta vez, sus acciones no eran serviles. Los invitados, desconcertados, dejaron de reír y observaron en silencio. De pronto, Alin levantó la escoba y, con un golpe certero, destrozó el pastel que presidía la mesa. Trozos de glaseado y bizcocho volaron por el aire, y los gritos de sorpresa llenaron el salón. «¡Mi pastel!», chilló Raimunda, mientras trataba de limpiarse el cabello. Roberto se quedó pasmado, incapaz de reaccionar hasta que un rugido de ira brotó de su garganta. «¡Te has vuelto loca!», gritó, avanzando hacia ella con una furia palpable. Pero Alin no esperó a ver qué haría. Con el corazón latiendo frenéticamente, corrió hacia la puerta y salió de la casa, dejando atrás las voces y el caos. No importaba a dónde iría, solo sabía que no volvería. El aire fresco de la noche golpeó su rostro, enfriando las lágrimas que finalmente cayeron. En la distancia, las luces de la ciudad parpadeaban como un recordatorio de que había un mundo más allá de las paredes de esa casa. Se dejó caer en un asiento de la parada del autobús, temblando y respirando profundamente. La confusión y el miedo se mezclaban con un extraño sentimiento de alivio. «¿Qué acabo de hacer?», pensó, mientras una pequeña sonrisa se asomaba en sus labios. Por primera vez, había hecho algo por ella misma. El autobús llegó, y Alin subió sin mirar atrás. En la parte trasera, mientras las calles desfilaban por la ventana, cerró los ojos y se prometió que nunca volvería a soportar una humillación semejante. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones rápidas. Alin llamó a Giovanna, su amiga de toda la vida, quien la recibió en su casa sin hacer preguntas. La calidez y el apoyo de Giovanna eran un bálsamo para las heridas que todavía dolían. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», le dijo,
colocando una mano reconfortante en su hombro. Pero Aline sabía que no podía depender para siempre de la bondad de su amiga. Tenía que aprender a levantarse por sí misma. Con determinación, comenzó a buscar trabajo. No fue fácil, pero la suerte le sonrió cuando encontró empleo en una lavandería. Los días eran largos y el trabajo agotador, pero al menos significaba un paso hacia la independencia. La verdadera transformación de Aline comenzó el día en que Eduardo, un pintor y viejo amigo de Giovanna, apareció en su vida para ayudarla a renovar su nuevo hogar. Al principio, Eduardo era solo un amable extraño, una presencia discreta y educada que hacía su trabajo en silencio. Sin embargo, su trato respetuoso y la genuina calidez con la que se comportaba despertaron en Aline un sentimiento que no reconocía, la esperanza. En cada pincelada, Eduardo parecía borrar un poco del dolor que Aline había soportado y, sin saberlo, empezó a colorear sus días con tonos de posibilidad y sueños perdidos. Mientras pasaban las horas compartiendo la tarea de embellecer la casa, Eduardo comenzó a abrirse, contando historias sobre su hijo Renan y cómo había enfrentado dificultades similares a las que Aline conocía bien. Esas conversaciones, tan naturales y llenas de humanidad, rompieron la barrera que ella había construido con tanto esmero durante años. Una tarde, mientras el sol bañaba la habitación con un resplandor dorado, Eduardo miró a Aline con una mezcla de seriedad y ternura y le sugirió que aprendiera a leer. «Tienes tanto potencial, Aline. Nunca es tarde para empezar de nuevo», le dijo, y su sonrisa era tan cálida que por un momento hizo que todas las inseguridades de ella se sintieran pequeñas y pasajeras. Esa noche, Aline no pudo dormir. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente, peleando contra las dudas que llevaba como un peso constante. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si, después de todo, no era tarde para soñar? Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría su vida. Se inscribió en clases nocturnas de alfabetización. La primera vez que entró en el aula, el miedo la envolvió. Cada página de un libro parecía un desafío insuperable. Sin embargo, con cada lección y cada palabra aprendida, sentía que el pasado dejaba de pesar tanto. Eduardo estaba ahí, apoyándola, compartiendo su alegría con cada logro, grande o pequeño. Las visitas de Eduardo se hicieron cotidianas, y la risa de Renan, que a menudo los acompañaba, llenaba la casa con un sonido que Aline pensó que jamás volvería a escuchar, la risa sincera de un hogar. Pasaron semanas que se convirtieron en meses. Aline, con una mezcla de tenacidad y esperanza renovada, avanzó en sus estudios hasta completar su educación secundaria. La pequeña casa, una vez fría y vacía, empezó a llenarse de detalles que reflejaban su nueva vida. Una foto enmarcada de ella junto a Renan, flores frescas en la mesa y libros en las estanterías, símbolos de su esfuerzo y superación. Pero la sombra del pasado no se disipó fácilmente. Un día, la tranquilidad de su vida se quebró con una llamada inesperada. Roberto, su antigua pareja y fuente de tanto sufrimiento, la buscó. Su voz seguía cargada de ira y frustración. «Por tu culpa, todos se han reído de mí», gritó, intentando intimidarla como en el pasado. Sin embargo, Aline ya no era la mujer que se acobardaba ante sus gritos. Había aprendido, paso a paso, a recuperar su poder. Respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, su voz no tembló cuando respondió. «No, Roberto. No me debes nada, y yo a ti tampoco», dijo con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Esa respuesta marcó el fin de un ciclo. Cuando Roberto trató de persuadirla en persona con promesas vacías y la misma mirada despectiva de siempre, Aline lo miró sin rencor, pero con una seguridad que no permitía réplica. Se marchó, sabiendo que su poder sobre ella había desaparecido para siempre. Con el tiempo, y con Eduardo siempre a su lado, Aline no solo reconstruyó su vida sino que la expandió en direcciones que nunca imaginó. Estudió Derecho, movida por el deseo de ayudar a otras personas que, como ella, necesitaban redescubrir su voz y pelear por su libertad. La escoba que una vez Roberto le regaló de manera despectiva en su cumpleaños, aquella burla humillante, se convirtió en un símbolo de su vuelo hacia una vida libre. Porque en los momentos de mayor oscuridad, fue esa humillación la chispa que encendió la llama de su transformación. Aline aprendió que incluso los actos que buscan hundirnos pueden servir como trampolines hacia el vuelo más alto. Y ella, con la ayuda de quienes creyeron en su potencial y su propia voluntad, no solo voló, sino que se elevó más allá de las sombras que un día la rodearon. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy?
Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.